Hola amigos, buenas tardes. Me llamo David Germán. En esta ocasión les voy a traer mi experiencia con la droga marihuana. La marihuana me parece una droga bastante única por lo que es y por lo que te hace, ¿no? En realidad yo no he sido un consumidor habitual de marihuana. En realidad no creo que haya pasado las 30, 40 veces de consumo en mi vida. Han sido muy esporádicas. Pero me parece una droga bastante única en el aspecto de que Bueno, yo les voy a relatar mi experiencia, ¿no? Y antes que nada, pues quisiera platicar que yo no quiero incentivar el consumo de ninguna droga. Y al contrario, ¿no? En mis videos pasados de ketamina y de crack, al final de los videos he desaconsejado de alguna otra forma su uso. Menos valorizado el consumo de drogas. Y de la marihuana, pues voy a hacer igual, ¿no? La marihuana, como comento, me maravilla mucho, ¿no? Por lo que te hace sentir y lo que te hace percibir. Hace algunos años, ¿no? Yo la empecé a utilizar y las primeras veces, pues, no me generaba tanta ansiedad, me generó un poco de risa y de somnolencia, ¿no? De sueño. Y después, con, con, con el pasar del tiempo, la volví a utilizar y pues me generaba una distorsión de la realidad en la percepción, ¿no? Principalmente. Y me generaba bastante ansiedad. Yo en un momento de mi vida padecí un tipo de fobia social y me la acentuaba, ¿no? Me generaba paranoia cuando la usaba, ¿no? Principalmente quisiera enumerar, ¿no? Las cosas que te causan, ¿no? Esa forma de percibir la realidad y de que el tiempo parece más lento, ¿no? De que las cosas no parecen lo que son o las ve uno con otras sensaciones. O sea, en realidad la sensación que me causa ahorita estar viendo esta mesa no es la misma que la que me causa cuando estoy viendo la mesa con los efectos de la marihuana. Con la marihuana a veces la visualiza uno con más detenimiento, ¿no? Aunque la concentración está mermada por completo. Bueno, no, en mi caso, ¿no? Yo les hablo de mi experiencia. La concentración no se da Bueno, a mí no me podía concentrar con los efectos. Alguna vez entré a una clase en la facultad y no me podía concentrar. Otras veces, pues, con dosis más altas de esta droga, pues sí experimenté semi-alucinaciones, ¿no? Por eso yo comento que es como una droga semi-alucinógena, ¿no? Porque en realidad con dosis altas yo ya veía como que el pasto que está aquí afuera lo veía más como que grande, güey. A mí, o sea, y como tal no son alucinaciones, es un inter entre la ilusión y la alucinación. Como que está extraño, ¿no? Porque no son las alucinaciones que el LSD da o que la ketamina, ¿no? Parecieran, como comento, semi-alucinaciones. Y bueno, a mí la droga en cuestión no me gustaba tanto, ¿no? Por estas situaciones que les comento que me generaban ansiedad, pero sí me doy cuenta de las propiedades que tenía como droga en la manera en percibir la realidad, ¿no? Una forma de percibir la realidad que las palabras verdaderamente no alcanzan, ¿no? Para describir esa experiencia, ¿no? De ver las cosas más lejos o más cerca, de una manera temporal, no sé cómo explicarla, ¿no? Quien me esté viendo y pueda comentar al respecto, también se dará cuenta que es muy difícil describir las cosas, ¿no? Y me gustaría mucho, ¿no? Que comentara, ¿no? De sus experiencias con la ketamina en contraste con las mías, ¿no? Porque las mías fueron, pues, no del todo desagradables, pero muchas veces yo ya quería que se acabara el viaje. No me agradaba estar bajo los efectos, ¿no? Pero principalmente era porque lo hacía en lugares públicos, a veces andaba en la calle así, porque muchas veces pues, lo llegué a usar en privado y pues sí era diferente, pero pues para mí nunca fue una droga de elección, nunca fue lo máximo, ¿no? En realidad nunca he sido una persona que le guste como tal la marihuana, pero pues sí, puedo platicarles aquí mi experiencia, ¿no? Y comentar que es una droga que también genera adicción. En mi experiencia he visto que la gente se habitúa al consumo
de marihuana. Claro que no te genera, la adicción no es tan peligrosa o tan fuerte como es con los opioides, o el consumo como tal recreativo no es tan peligroso como es el consumo de alcohol. O sea, en realidad, pues sí, mucha de la gente que quiere despenalizarla tiene algún grado de razón, ¿no? Pero en general yo no aconsejo el consumo de marihuana de ningún tipo, ¿no? Porque, pues, o sea, no, no es necesario, ¿no? Para vivir contento y pues, tranquilo, ¿no? Como experiencia, pues sí es algo que uno quiere a veces hacer, ¿no? Pero si regresara el tiempo y me dijeran volverías a fumar la marihuana, pues tal vez no, o tal vez sí. Pero bueno, eso sería todo por hoy. Les mando un saludo afectuoso y en otra ocasión nos vemos con otra droga.